problema de Colombia es como la falta de educación, la falta de oportunidades. Yo siempre he pensado que en un país donde la gente tiene educación no se deja pisotear. Colombia es un país de más o menos 22 millones de personas en pobreza. Es increíble que en un país como nosotros la gente se muera de hambre. El departamento del Chocó, la gente todos los días se muere de hambre. La minería ilegal tiene el departamento quebrado y arruinado. La gente vivía de la pesca, pero hoy en día sus afluentes hídricos, el San Juan, el Atrato, el río Quito, están llenos de cianuro, de mercurio. La gente ya no puede pescar en las aguas contaminadas. Con esa misma agua tienen que bañarse, con esa misma agua tienen que lavar su ropa, con esa misma agua cocinan. Nosotros en Colombia lo único que reclamamos es eso, una oportunidad de salir adelante. Yo siempre he dicho que la educación es ese camino. Entre más personas se eduquen, son más personas que podemos quitarle a la delincuencia. Claro, hay un alto índice de delincuencia en Colombia, pero yo siento que es falta también de educación, de cultura. Que no nos sigan robando los sueños. Es lo único que yo digo, es lo único que yo pido. Yo tengo que decirlo, soy beneficiado de haber tenido una mamá también trabajadora, chocuana, trabajadora, que, como decimos nosotros acá, se dio la pela para sacar a sus hijos adelante y pude ir a la universidad. Pero siendo profesional, teniendo dos profesiones, tengo que manejar en Uber porque no hay un trabajo que me paguen algo más allá por lo que yo, digamos, sé. Trabajamos muchas horas por una remuneración muy baja. Es increíble que uno tenga que trabajar 12, 13, 14 horas para ganarse un salario mínimo, que en ese momento en Colombia es alrededor de 1 millón de pesos. Buenas tardes. Ese salario no alcanza. Un ejemplo, yo pago 500.000 pesos de arriendo, tengo una hija, tengo que comer, tengo que vestirme y 1 millón de pesos no alcanza para eso. Un pan pasó de valer 200 pesos a valer 500. Un huevo pasó de valer 300 pesos a valer 600. Una libra de carne pasó de valer 8.000 pesos a valer 12, 14.000, 15.000 pesos una libra de carne. A mí me da risa, pero al mismo tiempo me da como rabia que cuando nuestros gobernantes salen al exterior venden a Colombia como si nosotros viviéramos en Suiza. Y yo siempre he dicho, para ellos vivimos en Suiza, pero cuando uno ve la realidad del territorio, vivimos como en Haití. Esos negritos comiendo como arena, como comiendo tierra, con el ombligo brotado. Así vivimos muchos colombianos. Hablo, digamos, desde mi comunidad, desde mi raza. Los negros en Colombia somos más del 20% de la población colombiana. Y nos siguen viendo como eso, como los negros, como los esclavos. Y así mismo nos tratan en los trabajos. ¿Por qué el negro no puede ser médico? ¿Por qué el negro no puede ser presidente? ¿Por qué el negro no puede ser ingeniero? ¿Por qué el negro tiene que ser celador? Sin desmeritar ningún trabajo, ¿no? Tiene que ser la negra tiene que ser la empleada del servicio. Yo vivo en Bogotá, digamos que desde la comodidad, entre comillas, que nos puede brindar la ciudad, ve uno y siente esa impotencia de no poder hacer más allá. De no poder hacer más allá. Ir al territorio y tratar de colaborar en lo que más se pueda. Salimos a protestar, nos matan. Y lo único que pedimos y salimos a protestar y a pedirle al gobierno colombiano es eso, que nos escuche, que nos estamos muriendo. Yo no soporto ver familia que por momentos tiene que aguantar hambre. Yo mismo en Bogotá, en plena pandemia, tuve que aguantar hambre porque me quedé sin trabajo y nunca llegó una ayuda del gobierno, de la alcaldía. Mis amigos tuvieron que darme la mano. Esa es la realidad que yo he vivido. Esa es la realidad que yo puedo contar. Esa es la realidad que yo puedo ver en el territorio cuando por X o por Y motivo visito alguna ciudad, algún pueblo en Colombia. Es ver caras tristes, es ver desolación en los viejos, en las viejas, trabajar toda la vida y no poder tener una pensión, jóvenes profesionales que tienen que regalarse para ganarse una migaja de dinero para poder llevar algo a sus hogares. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad. Un país rico,
un país biodiverso, un país con unos paisajes hermosos, con un territorio desafortunadamente cooptado por las mafias. Yo lo único que quiero es eso, que haya un cambio. Yo quiero que en Colombia alguien como que tome el timón para que ese barco no se siga hundiendo. No importa si es de derecha o es de izquierda, es que escucha al pueblo, que escucha al pueblo. No importa la orilla política en la que esté la persona, pero yo siento que todos tenemos el interés de que eso suceda. Basta ya de que el rico sea más rico y que el pobre sea más pobre. Yo sé que muchas personas han trabajado para tener sus cosas en Colombia y yo no pido que se les quite para darle al resto, no, pero que todos tengamos las mismas oportunidades. Basta ya de universidades supremamente costosas, 15, 16, 18, 20 millones de pesos pagar por un semestre en una universidad. Es absurdo. La universidad pública en Colombia tiene que tener mucha mayor inversión del Estado colombiano para que muchos jóvenes puedan ir, puedan educarse, puedan salir adelante. ¿Por qué tenemos que irnos de nuestro país a otros países a buscar las oportunidades que aquí no se nos dan? Eso es absurdo. Yo, como decía ahorita, no me gustaría irme de mi país. No, a mí no. Yo sigo luchando y sigo confiando en que esto en algún momento va a cambiar. Soy papá de una niña y yo, digamos que también trabajo y cada vez que salgo a protestar o a manifestarme, pienso en ella, pienso en qué país le quiero dejar a ella. Pero alguien me decía alguna vez en la universidad que no es el país que yo le quiera dejar a ella, que eduque una buena niña para dejarle un buen ser humano a esta sociedad, ¿sí? Alguien que le aporte a la sociedad colombiana. No quiero, digamos, que mi hija tenga que vivir lo que yo tengo que vivir. Yo he sido víctima directa e indirecta del conflicto armado en Colombia. Cuando era muy niño vivía a 3-4 cuadras del edificio del DAS cuando el señor Pablo Escobar, un narcotraficante reconocido en Colombia, le dio por poner un bus bomba con más de 5.000 kilos de dinamita, y yo sé que es que el techo de mi casa se caiga encima. He tenido familia que ha sido víctima del conflicto, los han asesinado. Tengo un hermano que estuvo en esa toma guerrillera en Bojayá, en el Chocó, donde la guerrilla, el ejército, la policía y los paramilitares se enfrentaron y hubo muchos muertos. Tengo un tío que fue víctima, un tío que era militar y fue asesinado por el propio ejército colombiano por denunciar irregularidades dentro de la fuerza. Los que hemos sido víctimas, los que hemos estado ahí como de frente al cañón, somos los que podemos hablar. Por eso hablaba ahorita de las personas que hablan desde la comodidad de una ciudad como Bogotá, desde un edificio, desde una casa, y no han tenido que vivir lo que muchos hemos tenido que vivir. Pero pues seguimos siendo un pueblo alegre, seguimos siendo un pueblo que sigue soñando, un pueblo que quiere salir adelante. Yo me quedo con una frase que mi mamá me enseñó, y es que a uno en la vida no le puede quedar grande ni siquiera la ropa. Y todos los días salgo a trabajar para poderme alimentar, para poderle brindar algo a mi hija. Y tengo esperanza de que ese país va a salir adelante. Nosotros los colombianos somos pujantes, somos aguerridos, somos rebuscadores, no nos quedamos atrás. Siempre queremos ir como al frente. Colombia tiene un territorio muy lindo. Y yo siempre cuando digamos en mi carro se sube un extranjero, le doy las gracias por venir a Colombia y lo invito a que siga conociendo a Colombia. Colombia no es únicamente Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta. Colombia es el Chocó, Colombia es Tumaco, Colombia es Vaupés, Colombia es Leticia, Colombia es la Alta Guajira. Posiblemente no se ven riquezas como en las ciudades principales, pero se ve la gente. Ellos también tendrían muchas historias por contar, desde sus vivencias dentro del territorio. Bogotá, sí, en Bogotá hay veredas, en Bogotá hay ruralidad, se ven casas de lata al lado de apartamentos de 30.000, 40.000 millones de pesos. Si eso se ve en Bogotá, ¿cómo será en las ciudades donde el Estado nunca ha llegado? Y yo quiero terminar con eso. Mientras en Colombia
la desigualdad tan grande que hay no se reduzca o siga existiendo, siempre va a haber alguien que quiere tomar un arma para que esa desigualdad se acabe. Y ese no es el camino. Yo siento que el camino no es la guerra, yo siento que el camino no es tomar las armas. Basta de tantos muertos en Colombia. Yo creo que estamos cansados de enterrar a amigos, familiares, conocidos o desconocidos. Ya no más. Ya no más. Colombia ha derramado mucha sangre y siento que llegó la hora de vivir sabroso. Yo la única invitación que hago es eso. Que todos construyamos desde la diferencia. Todos. Para que ese país empiece a vivir sabroso. Es básicamente eso. Gracias.